Muy buenos días, el día de hoy estaremos contándoles el capítulo 3, 4 y 5 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. El capítulo 3 comienza cuando el Quijote está pensativo acerca de quién podría ser el autor de estas historias que están escribiendo de él. Al Quijote le desconsoló mucho que su autor fuera moro y estaba ansioso porque llegara Carrasco para que le contara a profundidad estas historias. Bueno, ya cuando llega Sansón, él cuenta acerca de lo que estaba en el libro. Ya para complementar, era que el Quijote esperaba que en este libro se notara la fidelidad que le había tenido a Dulcinea y que no se fueran a equivocar escribiendo como que él sí le había correspondido a alguna princesa o todas las mujeres que se le llegaron supuestamente a insinuar. Bueno, entonces ahí empiezan a contar, llega Sansón alabándole, diciéndole que el Quijote es uno de los más grandes caballeros y que ya se oye su historia por grandes extensiones de tierra, ya ha llegado su historia a oídos de muchas personas. Algunas extensiones de tierra como Barcelona, como Valencia y como Portugal. Además se describe a Sansón Carrasco como de un cuerpo muy grande, aunque no muy socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Así se describe a Sansón. Entonces él empezó a, como estaba diciendo, a alabar a Don Quijote y todas esas cosas, y le empieza a contar porque el Quijote y se arrodilló. Sí, se inclinó. Porque Don Quijote pregunta qué era lo que había escrito en su libro, pues en su historia. Entonces él empieza a contarle lo de la aventura de los molinos, de los yangüeses y hasta de la manteada del Quijote. No. Le describen algunas historias. Primero menciona la principal, la del molino, que es la primera. Después menciona otras historias que ocurrieron y después pregunta si también incluso aparece la de los yangüeses, a lo que el bachiller responde que sí, que hasta esa está escrita, que hasta la de los yangüeses está escrita. Así que el que afirma eso es el bachiller. Y yo creo que, o sea, no recuerdo bien, pero había una parte en la que decía que la primera historia, todas esas historias del Quijote eran como similares a 12.000 libros de historia por todo el contenido que tenían. Y que, entonces, pero eso es más adelante. Hay una parte de la historia en la que se menciona un aspecto muy importante que es sobre los hábitos de San Benito. Mateo. Una corrección a mi compañera es que los 12.000 libros de historia no eran así de caballería, sino de los que se habían vendido del Quijote de la Mancha. Dice: deme vuestra merced grandes a las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las 4 primeras. En ese fragmento se menciona un aspecto importante, como estaba diciendo, que es sobre los hábitos del clero secular. Dice que el bachiller había recibido las órdenes menores y como estudiante vestía el hábito del clero. Sansón Carrasco asegura que el libro ha cobrado tanta fama que no va a haber ninguna nación o ninguna lengua al que no se traduzca este libro. Y que además la gente cuando ve un Rocín flaco asegura que ese es el caballo de Rocinante. Y eso, según algunas investigaciones o unos documentos, aseguran que eso también fue así en la vida real y que en La Mancha las personas que veían un caballo flaco creían o decían que él era Rocinante. Espera, Mateo. Muchas personas, según lo que nos contaba Sancho, decían que muchas personas en el pueblo a Don Quijote y a Sancho lo tomaban como loco y gracioso. Y otros tantos los contaba como un aventurero o una persona con mucho valor. Valiente pero impertinente. Sí. Eso. Las opiniones estaban divididas. No sé cómo escribirlo. Bueno, entonces mientras estaban ahí hablando con Carrasco, Carrasco dice que le había parecido muy gracioso lo de las cabriolas en manta que le habían hecho a Sancho en la venta. A lo que Sancho responde que en realidad no había sido en manta, sino que había sido libre porque lo habían cogido de las extremidades y lo habían empezado a subir en el aire. También, entonces Sansón es Joviales.
Ya Quijote intenta como disculparse porque Sancho siempre le echa en cara como que él nunca lo fue a salvar por esa manteada que le dieron. Entonces Quijote como que se disculpa, se excusa diciendo que no hay historia que no tenga como sus altibajos. Perdón, Sol, y también le dice que él sufrió también todos esos golpizas y todo lo que le hicieron a Sancho, y le dice que en los dolores de la cabeza también se ven todos los miembros. Entonces, y eso quiere decir pues que si a él le golpean, obviamente él también Sancho también va a sentir su dolor. Y así mismo no solo con lo físico, sino también con lo moral. Cuando estaban manteando a Sancho, Don Quijote dice que a él le dolía la conciencia y le dolía que a él lo matasen lo mismo que... A Sancho le dolía porque lo estaban manteando, pero a Don Quijote también le dolía viendo cómo lo manteaban a él. Era como un dolor mutuo de los dos. Sansón dice que una cosa es escribir como poeta y otra como historiador, ya que el poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar la verdad de cosa alguna. Bueno, entonces aquí viene también una cosa importante del libro, y es que un ejemplo que acaba de lo que acaba de decir Isa y que se menciona en el libro es que Eneas no fue tan piadoso como Virgilio dice, y Ulises no fue tan prudente como Homero dijo. Entonces después de eso, después de lo de Ulises, Virgilio, todas esas cosas, Sansón hace una pregunta a Sancho acerca de qué había pasado con el rucio y quién se lo había robado, cómo lo encontró, y porque hay como una inconsistencia en el relato en donde dice que antes de encontrar al rucio él estaba montado en un asno. Entonces le hace todas esas preguntas y pregunta también qué pasó con los 100 escudos de oro que se había encontrado en Sierra Morena. Y Ya. esa pregunta entonces se responde en el siguiente capítulo. Hasta ahí va como la pregunta acerca de los 100 escudos de oro. Sancho le responde a el Quijote que si él no había podido gobernar una ínsula en esos momentos con esa edad, que tampoco iba a poder gobernarla cuando tuviera los años de Matusalén. Matusalén es una expresión que se usa para decir que una persona ya está muy vieja. Cuando algo que se menciona también en ese capítulo es cuando Sancho está hablando y por error dice personajes y Carrasco lo corrige y dice no, Sancho es personajes. Entonces Sancho se enoja un poco y dice como así otro, entonces dice que otro reprochador de voquibles. Ay, me jaló un pelo. Entonces el Quijote dice que el autor, prácticamente dice que el autor que escribió esas historias es un bruto, un ignorante, por haber puesto la historia del curioso impertinente en ella, puesto que eso no tenía nada que ver con la caballería o con los temas que eran importantes en ese libro. Pero aún así, en cierta parte Don Quijote sí le tenía aprecio a Moro, porque para él escribir las grandes historias de Don Quijote sí debía tener algún mérito. Entonces Don Quijote pensaba que aunque el Moro fuese un hablador, sí tenía en gran parte el mérito por escribir sus historias. Sí, pues eso es verdad, pero entonces ya sabemos que el Quijote se contradice mucho y que en el principio dice que no, que es un bruto, y ya después que sí, que lo aprecia, porque la verdad yo creo que en todo lo que he leído que el Quijote en realidad sí siente mucho agradecimiento por ese Moro que está escribiendo las cosas de él, porque él siente como si en serio lo estuvieran teniendo en cuenta como un caballero andante. Además que ya no solo está como en su imaginación, sino que la gente lo reconoce como un caballero. Y a pesar loco, de que sea de una manera así como muy raro, pero lo sí. reconocen. Y entonces en el libro se ve como que Cervantes se insulta a sí mismo, pero como que se alaba a sí mismo por el mismo hecho de que está hay como muchas reconociendo contradicciones. errores de la primera parte y todas esas cosas. otra vez vemos lo de los múltiples autores y todas Sí. esas Pero cosas vea del que libro que nos confunden. ahí repite, por ejemplo, que aquí dice que, bueno, lo del curioso impertinente, vea que él hacía un ejemplo como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda,
que al cual le preguntaba que qué pintaba y él respondía lo que saliera, que fue lo que introdució ahí en el curioso, pues copió lo que Sí. saliera. Y también se dice que hay, pues, yo creo que es Carrasco el que dice que hay unos autores que son buenos para el púlpito, pero que no son buenos para qué era. Ay, no me acuerdo. Espera, no. Dice que no son buenos para el púlpito, pero son muy buenos para conocer las faltas y los errores de las otras personas que escriben en los libros o que predican. Sí, esto se decía porque entonces ya Carrasco metió el tema en que ya estaba la obra siendo muy criticada, y no solo por el Quijote, sino por más personas. Entonces dan un ejemplo de que esos pequeños errores en los libros son como los lunares en la cara de quien los posee, que en realidad no son defectos o cosas malas, sino que como que resaltan la belleza del resto de cualidades. Listo. Igualmente tenemos que en lo que eran las iglesias o los lugares donde había muchos cristianos, no faltaba lugar donde quedase un Quijote. Decían que una persona soltaba un Quijote y otra persona agarraba uno. El libro era como muy comercializado en todas partes. Y era muy polémico. Pero que, o sea, que era imposible que a todo el mundo le gustara el libro, pero que igual habían, que pues hay una frase en latín que dice que es infinito el número de los tontos. Entonces que todas esas personas, pues, aunque no les gustara el libro, había muchas de las que sí. O algo así. Pero Sí, ahí el pues. bachiller dice que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Y Don Quijote le dice que no hay duda en eso, pero muchas veces acontece que tenía una buena reacción. Entonces ya Carrasco le empieza a decir a Sancho que le responda pues qué pasó con los 100 escudos Porque le y atribuyen- con el rucio. Espérate. Le atribuyen al autor como esa falta de memoria, como si él estuviera pues Recordando. Sí, como si no recordara exactamente lo que estaba pasando en la historia, recordara y ahí lo que es cuando se le pasara. pregunta lo del Porque rucio es y que lo la del- inconsistencia surge cuando dicen que Sancho Panza está arreglando el rucio, que el momento del rucio, cuando llega el barbero. Ajá, que él Cuando- estaba montado en un sí. rucio cuando ni siquiera Cuando el había barbero de la llegado Bastilla había llegado. Ginés de Pasamontaña. Y que entonces qué pasó con eso, que eso no lo habían vuelto a nombrar y que, o sea, como que los lectores necesitaban saber qué pasó con esos 100 escudos y con Se el los rucio. gastó. Desmayó eso. Entonces Sancho se va porque tiene ganas de comer, se va a su casa y entonces Mientras tanto ellos toman la siesta. sí, entonces el Quijote le dice a Carrasco que se quede a comer y tomaron la siesta. En realidad yo tengo una duda, y es que no sé en realidad qué quiere decirnos Cervantes con todo esto. Nos dice que en un principio nos pregunta acerca de qué pasa con los 100 escudos, con el jumento, con el rucio, qué pasa con todo esto. Pero en cierta parte me pregunto si esa pregunta se nos hace a nosotros, quienes estamos en la vida real, o es a los personajes del Quijote, a la historia en sí. Entonces me queda con esa duda. Yo creo que el Quijote se pone como a... Dice que el Quijote. Cervantes se pone a aclarar todas esas dudas, porque lo que él está haciendo es aclarar y terminar la historia en la segunda parte. Yo creo que él tomó la iniciativa de hacer todas estas cosas, porque si leemos el prólogo podemos observar que a él lo atacaron mucho, le criticaron mucho la primera parte. Entonces yo creo que lo podemos tomar como si él estuviera respondiendo las preguntas que tuvieron los críticos y todo eso a través de los personajes del libro. Pero es que los personajes del libro son muy parecidos a los reales, ¿no se han dado cuenta? De que todo lo interrelaciona. Sí, Entonces ahí queda como esa duda y uno se queda todo loco. Pues O sea, supongamos sí. que sí, Porque que uno le puede está pensar. respondiendo Sí, las lo que yo preguntas creo de los es que críticos a través de los otros. que le está respondiendo a través de los personajes, los está utilizando. Ajá. Sí, yo también creo. Bueno, yo pienso que lo mismo pasó en la primera parte con los cartapacios, porque es como una manera en la que Cervantes se introduce dentro de la historia para seguir con el hilo de ella, porque es A veces como sí, que es se como, perdía. como que se perdía, como que no seguía cómo continuarla. Entonces lo que yo creo que él hace es que mete un personaje
como si fuera él mismo y Y empieza a guiar las vea que es cosas. por un momento, o sea, ni siquiera es constante. Y en no el libro, dura solamente- nada. ajá, Eso es Como solamente cuando para se va responder perdiendo el inquietudes. hilo de la historia. Bueno, entonces acá ya termina el primer capítulo. Empecemos el Corrección, segundo. el tercer El capítulo, tercer compañera. el primer capítulo de hoy. Ajá. Bueno, Y entonces, comienza el capítulo 4 Cuatro. de esta historia. Llamado. Ah, lo tengo que... sí, Gaisa, empieza. Bueno, este capítulo es de donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón, Carrasco de sus dudas y preguntas con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. Bueno, entonces aquí tengo una duda. Primero comienza la historia con que ellos estaban huyendo de la Santa Hermandad y que habían entrado en Sierra Morena después de la aventura, sin aventura, de los galotes. Entonces aquí es donde va mi pregunta. Cuando dicen que habían dormido ambos en una lanza y Pues yo lo que pienso es que eso se menciona cuando Sansón le pregunta sobre Rucio a Sancho y que él dice que Don Quijote se había quedado dormido con su lanza y él sobre su jumento y que al despertarse ya no lo encontraba Porque y había eso. quedado caído, pues cayó como una piedra pues del sueño, entonces que ahí no sintió quién le había robado el ruso y todo eso. Lo pongo negro. Bueno, entonces aquí podemos ver que algunas de las preguntas que hacían los críticos era por falta de la comprensión lectora que tenían. sí, porque habían muchas cosas que ya sí, Ya están en la primera parte. Exacto, si se prestaba atención a la primera parte, ya estaban Sí, resueltas las ya estaba contado lo de La Sierra Morena historia con de el Sierra jumento, Morena. de que Ginés de Todo lo Pasamonte que se lo dice encontraron. en esos capítulos. Ajá. Entonces en este capítulo también se responde a la pregunta de los 100 escudos de oro, que es cuando Sancho empieza a contar que, o sea, que él se los gastó en sí mismo, en su mujer y en sus hijos y que no le juzgaran por eso porque él era cristiano y que Él, no, era porque él decía que sí, que él era cristiano viejo y todas esas cosas, pero él se gastó esos 100 escudos en él y en su familia porque le parecía como muy conchudo haber abandonado a su familia Y que y llegar sin llegar nada. sin nada, o sea, porque Sancho, a mí me parece que Sancho entre sí mismo sabía que el Quijote no le iba a dar ninguna ínsula, entonces como que por eso le tomó mandó el escudo. eso a su Y familia. igualmente, ¿qué sería la familia sin el ruso y todo lo que le quitaron? Ajá. Ah, Y además, igual. o sea, que llegaran sin nada de dinero y además sin el jumento. Y eso Sin el sería además- como- rucio. Y además de llegar sin esas cosas, también llegó medio loco. Ajá. Porque Entonces, sí, imagínense La que gente le decía metieron. que Sancho era muy simple, porque se ponía a creer las tonterías de Don Quijote, que le iba a regalar una ínsula. Se y esas cosas. ilusionaba. Ujú. Lo ilusionaba muy feo. Entonces Entonces- decía que era una persona muy simple y que Don Quijote era como muy loco. Entonces ahí dijo Carrasco que ojalá que si el autor volviera a imprimir otra vez Otra este vez. libro, que no se le olvidara lo que había aclarado Sancho en Ajá. cuanto a lo que había hecho. Listo, Pero ahí entonces. dicen que cada escudo valía 4 Se me olvidó lo más importante, baravedis. de que Carrasco comienza mala historia con lo de Doña. ¿Qué cosa? Ah, sí, que nunca le habían dicho doña Dulcinea, Ah, sí, sí, no. sí, que decía sí, que sí, señora Dulcinea doña del Toboso. Pero en realidad sí Toboso. se le dice. Sí se Doña menciona 2 Dulcinea. veces, pero Sancho no estaba con Ajá. Don Quijote. Ah, ok, listo. Entonces, en fin, con esta respuesta quedó satisfecho pues el bachiller. Y decía que aunque había más preguntas no eran tan importantes como las que ya se habían respuesto en el libro. Respondido. Respondido. Respuesta. Bueno, Respondido. respuesta en el libro. Ahí también vale. En fin. Bueno, aquí el Quijote se pregunta si había segunda parte. Ajá. Y Sansón responde que el autor no sabía quién la tenía y que se oía pues decir que la gente decía nunca segundas partes fueron buenas o que de las cosas de Don Quijote bastan las escritas y empezaba pues a decir que la gente como que no tomaba muy bien eso de que hubiera una segunda parte del Quijote, que además él como que no había hecho nada de qué escribir. Entonces Sancho afirma que el autor iba a escuchar tantas cosas y tantas maravillas de Sancho y de él y el Quijote que iban a ver no solamente una segunda parte, sino 100 libros más de qué escribir de Don Quijote. Exacto. Entonces, en ese momento... Pero ahí también dice que los jóvenes
dicen que vinieran más Quijotadas en vista de Don Quijote y que hable más de Sancho Panza. Y también ahí no recuerdo bien cómo dice, pero se dice que como en cada etapa de la vida se le va a dar una interpretación diferente al Quijote, que los niños como medio la leerán e imaginarán cosas en ella, los sí. jóvenes, ¿cómo era lo de los Como jóvenes? uso y costumbre de los buenos caballeros. Exacto, Los y los adultos, viejos pues, y la lo entenderán. entenderán y todas esas cosas. Sí. Y si tomamos eso como en la vida real, Tienes toda razón. es verdad, porque es que a nosotros desde que estamos en primaria nos hablan del Quijote y de todas esas cosas, Muy pero superficial. muy superficial, porque nos dicen, ah, sí, el Quijote esto, y Sancho Panza esto, y nos muestran ilustraciones y cuenticos corticos, pero ya ahora me parece que nosotros estamos como mezclados con somos una generación que está mezclada con la juventud y la vejez, porque nosotros de la juventud tenemos como el interés y todas esas cosas, pero de la vejez como la comprensión que estamos teniendo acerca de este libro. Ajá, y se parece mucho a un fragmento que yo había escuchado de Diana Uribe en uno de los audios que nos había puesto a leer la profe, que era que nosotros tenemos, o la gente lee el Quijote 3 veces, la primera para reír con el Quijote, la segunda para comprender al Quijote y la tercera para llorar con el Quijote. Y pues a mí me parece cierto, además de que muchas veces ya hemos reído, bueno sí, en fin. Resulta que en ese momento de la historia se escucha el relincho de Rocinante y eso lo toman por Exacto, Buen ese es Agüero. el Buen Agüero. Ese es el Buen Agüero, y entonces ahí dicen que dentro de 3 o 4 días van a hacer la tercera salida. Ajá. Ya Sansón le Al reino recomienda de que- Aragón y a la ciudad de Zaragoza. Pues, le Pero recomienda porque eso. eso lo Él recomienda. le recomienda Sansón. eso, pero él lo recomienda es porque allá va a haber como Una evento. fiesta. Una fiesta, Sí, la sí, fiesta de sí. San Hay Jorge. una cuestión muy importante en ese libro y es que las fiestas de San Jorge se celebran el 23 de abril, entonces ahí se pierde como la cronología del libro. Era una Entonces, justa, ¿no? ajá, era una justa. Resulta que en la primera parte del Quijote vemos que él empieza su viaje ¿cómo era? Un domingo, un viernes de septiembre, de julio, que digo. De julio. La segunda vez cuando ellos llegan, de la segunda salida, llegan un domingo de septiembre. Y se supone que ya pasa transcurrido un mes desde que llegaron pues. Y como las fiestas son el 23 de abril, es una Sí, Contradicción. ajá, porque entonces ¿cuántos meses en Se realidad han pierde el pasado? hilo. O o sea, Sí. ¿cómo va Digo eso? que de estar en verano pasaron a primavera. Yo lo dejo así ya. Pero, o sea, de Sí, o septiembre sea no que puede se- pasar a abril y todas esas cosas, pero bueno. Sí, pasó. Se olvidaron los meses. Ajá, entonces él como que no prestaba mucha atención a lo que era la cronología del libro, No, los porque- tiempos y Pero todas esas también cosas. tenemos que Él tener en cuenta que él que estaba... o sea, sí, que estaba loco y todas esas cosas, pero como Aunque las lo que era estaciones contradictorio. del año. ¿Quién estaba loco? Don Don Pero, Quijote, o sea, porque contradictorio. Pero Don Cervantes Quijote estaba no. loco, pero Cervantes estaba confundido. O simplemente no. Digo, él No Ay, le importaba. pero es ¿Por que- qué no pasaron de verano Por a eso. primavera y ya? Pero también eso es lo podría que ser yo me- que como Cervantes estaba en la cárcel, él no No podía sabía ver bien lo el del tiempo. tiempo. Ah, por eso, Ah, a pues, eso me era como refería con muy- las estaciones. Y ahí también hizo, por ejemplo, cuando estaba en la cárcel, como dice la docente Lina, que él cuando estaba en la cárcel copió a Dorotea, la princesa Micomicona, como una sola persona, porque... Por eso habían Ahora te da confusiones. el- sí. Se Sí. confundía como ya estaba tan cansado, entonces confundía como los nombres de los Ajá. demás copiaba nombres, personajes. hacerlas Ujú, así. Bueno, entonces puede ser como un error ahí. Sí, una confusión muy grande. Listo, entonces. Decía pues que entonces en. Que ellos iban a ir a las fiestas de San Jorge a ganar fama como los mejores caballeros y Venciendo que- a todos los caballeros aragoneses. eso, y entonces que allí se podrían proclamar como los mejores caballeros del mundo. Entonces Sancho comienza en un discurso a decir que él está dispuesto totalmente a servir a su amo, siempre y cuando él no tenga que tocar la espada, no tenga que poner la mano en una espada, porque él es cristiano y que él es muy Pues, consagrado y todo Juraba eso ser siempre. solamente Que- el mejor escudero, pero con lealtad. Ah. Que no así. Pues, y acá vemos como una contradicción también en lo que es Sancho en sí, porque Sancho dice mucho que él es cristiano viejo, que él es leal y todas esas cosas, pero cuando él tiene oportunidad de sacar, O de robar. de, pues, sí, sí. de, Como de tomó los sacar sin una escudos. ventaja y todas esas cosas, lo hace. Entonces, la doble moral Ajá, Pero eso no se ha afecta- perdido cristiana, siempre. Eso no sí, afecta sí. nada a Don Quijote.
No, Don Quijote. Quijote no, pero sí. Por no. eso es que, digamos, es que yo no digo que eso es de lealtad, porque normal, si Don Quijote le da permiso para los estudios. Pero es miren que Don lo del Quijote cabrero. no es el rey de la moral. Ajá. Y además Hay en lo cosas que pasó que con los están- 100 escudos, el cabrero era consciente de que esos escudos no No, eran de él, por por eso no los tocó, pero Sancho no, Sancho sí tuvo como Sí. Es que es la diferente, oportunidad una de cosa es atrevimiento. una cosa de la Ya moral que en no sí, otra recibía cosa de Don pago. Quijote. Bueno. Ahí también Sancho otra vez réplica por lo de la ínsula, Ujú. Que que no tenía la edad. no, No, que él no es de eso. Que dice que él piensa ser el escudero más leal y Sí. gobernar su ínsula lo mejor posible, y menciona una frase, pues un refrán que dice: cuando viene el bien, mételo en tu casa, que quiere decir pues que a él tiene que aprovechar todas las oportunidades que le vengan. Sí, por Y eso, no desperdiciarlas. eso no es deslealtad, eso es aprovechar las cosas que salen con Don Quijote. Pues, Como- Deslealtad, o sea, si una uno parte llega sí. y roba, eso No, es no un era acto robar. desleal. Porque es que en la No, caballería, porque en la no les- caballería, en la caballería no era robar. Si usted ganaba una justa que ya se Ah, quedaba bueno, con eso sí, bueno. en la Y caballería como no él era robar. Pero Pero eso, Sancho o lo sea, hacía a eso su es- conveniencia, sí. porque él no lo hacía porque, no sé, yo sé que... él lo estaba digamos, haciendo más que todo porque pues, no estaba recibiendo lo que le Ajá. habían prometido. Pero Sí, yo entonces también lo tomo podemos como forma de tomarlo venganza. como un acto desleal, pero hecho No hacía Don por, Quijote. Es una por doble moralidad. necesidad, por Ajá. necesidad y no por avaricia. A mí Ya que también él sigue lo necesitaba pareciendo para doble su- moralista, la verdad. Sí, Para su familia. Sí, es la verdad, o sea, Sí, como dice Sí. Julia Avaricia. si lo ponemos, no, que no es ¿Qué avaricia. dice si no por Él lo hace necesidad? No, para su él no lo hace familia? por familia. necesidad. Obvio, No, lo de los sí. 100 escudos para la Sí, familia sí. de él, porque Sí, aquí él se sí le lo están hace mandando por a ella. necesidad. O sea, son muchas cosas, porque está la doble moral de Sancho con respecto a que él es cristiano y que también es una persona desleal, pero también tenemos que mirar que Él está buscando como que un él está beneficio, un buscando- premio. Sí. Y Y que es que además eso él va- no puede volver con las Ajá, manos a A vacías. eso va normal, hay Ajá. que va a ganar riquezas. Sí. Y normal. como no le dan, verdad. entonces le toca robar. Bueno, sí. Entonces ahí Sansón dice que los oficios mudan las costumbres, es decir, que cuando Sancho tenga la ínsula se va a olvidar de hasta su madre. Entonces ahí Sancho alardea constantemente otra vez que él es cristiano viejo hasta la médula y que él no va a hacer eso, que él se va a acordar de su familia, de todas esas personas. Pero, Bueno, sigue que Quijote le pide al bachiller que le haga unos versos a Dulcinea y que también estén relacionados con la despedida de él. ujú. Para su tercera Entonces le salida. pidió, lo hizo con varias condiciones. Primero, que cada verso comenzara con una letra de su nombre, Ajá. de manera que leyendo solo las primeras letras dijera Dulcinea del Toboso. en total eran pocas 17. palabras, ajá, en total eran 17 letras. Y en pocas palabras es como un poema acróstico, ¿no? Pues sí, Sí. ahí más se entiende. El bachiller encontró un problema y era que como el nombre tenía 17 letras, si hacía 4 coplas o 2 sílabas sobraba una letra. Y si Y hacía hacía- una, de décima, una redondilla, le faltaban 3 Sí. letras. Entonces que él iba a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque el Quijote le dijo que ninguna mujer iba a creer que el poema era de ella si faltaba una de las letras de su nombre, entonces que él lo intentara hacer. Entonces ya después hay como una cosa rara porque dice que entonces partirían en 8 Entonces, días. Sí, Sí, pues ahí ya vuelve queda- pero ellos la no contradicción es, del no es tiempo. una cosa rara, es que ellos por el agüero del relincho de Rocinante ellos habían cuadrado como que en 4 o 3 días, pero como ya después hablaron más y miraron otras cosas quedaron que 8 días, o sea lo único que hicieron fue cambiar. Ay, sí, El el relincho tiempo de de Rocinante salida. era como un inicio para que salieran a la tercera aventura. Era como un inicio ya de todo. Una Listo. motivación. Bueno, Entonces ahí ya se despidieron. y ya el Quijote le hace prometer a Sansón que no le vaya a decir a nadie sobre el poema, ni al barbero, ni a Nicolás, Ajá. ni al maestro Nicolás. Nicolás. Porque Sobre la quería- salida. Ajá, porque no quería También. levantar pues Bueno. sospechas de que iba a salir Ni a su nuevamente, sobrina, entonces, ni al ama. Las mujeres de ese tiempo eran muy quisquillosas con los poetas, entonces por eso tenía que... Que no le dijeran nada. Sí. Bueno, no, porque seguramente ninguna se iba a igualar con lo que era Dulcinea, pero igualmente las mujeres de ese tiempo eran muy quisquillosas con los poetas, con las cosas que escribían. Listo. Entonces aquí termina el capítulo 4 Cuatro. y empieza Estamos el el capítulo capítulo 5. 5. Listo, entonces el capítulo 5 se llama
de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza y otros sucesos dignos de felices recordaciones. Aquí vemos cómo Sancho vuelve a caer en las mentiras del Quijote y llega a la casa de él feliz. Entonces su mujer le pregunta que por qué está tan feliz. Pero espere. Un Primero, detalle, un curioso. detalle. al principio se menciona Sí, que que- es un capítulo apócrifo, que quiere Es decir falso. que no es auténtico o no es obra de la persona a quien se le atribuye. O sea, que todo lo que iba a decir Sancho en ese capítulo iba Era a ser como falso, muy pues. raro que él lo dijera. Sí, no falso, sino que era muy Muy- extraño que Sancho hablara de esa manera Ajá. como Y es que tan... anteriores capítulos también, Tan, ¿no? Digo que el como, bachiller, como habla bachiller- como el Quijote. Ajá, Sí, es que estaba hablando anteriormente- totalmente como el Quijote. Anteriormente dicen en el capítulo anterior, creo que en 3, dicen que Sancho está hablando como un catedrático, no se acuerdan. Ah, sí. Que el bachiller le dice Sí, que ya estaba sí. lo que hablaba de tal forma que ya hablaba como un catedrático. Ajá. Y, o sea, nosotros como que no percibíamos que Sancho en realidad desde hace mucho tiempo ya estaba hablando Igual. así porque estaba hablando con el Quijote, entonces nosotros lo Sí. tomamos Pues. como algo normal, pero ya que está hablando con una persona Que es entre distinta. comillas sí Que era, distinta, pero o que era común, igual a algo él así. en ese sentido. Pero igualmente Sí. las faltas gramaticales no... Ah, sí, eso sí Sí, no, igual. pero eran faltas porque él no sabía ni leer ni escribir. Pero hay otro detalle y Que es es que el en nombre. ese capítulo el nombre de la esposa cambia, Ah. ya se Porque llama al- Teresa En la primera Panza. parte Y en la se decía primera que parte- se llamaba Juana. y no Juana Teresa. Panza y Juana Gutiérrez. Ajá. ¿Cómo así? Sí. Bueno, entonces aquí en la confusión del nombre podemos darnos cuenta de que Lo- Se Pues- repite la misma historia como el nombre de Pedro. De, Pero mira, así, no, pues, espera, como de se decía en Pedro. judíos Era conversos. Pedro, Pedro, era Pedro, Pedro Ajá. y Pues Pe- sí. Pedro. Pedro no Sí. Mentira, Pero- Había un Pedro y un Pedro Aguilar y el otro era Pedro, pero Pedro esa parte que es otro caballero. Pero, pues, pero, en sí, pero. Pero sí era el uno. autor Eran dos, nuevamente eran Pedro y estaba Pedro. como Pedro y Ajá, Pedro. pero y pero. pero en sí el nombre no. Pero y pero. Sí, Bueno, el nombre entonces- es como el mismo. Bueno, digamos que fue Pero entonces se un- confunde, como una ya cosa. habíamos dicho antes. Entonces ahí sí es cuando ahí se estaba diciendo que Sancho llega muy feliz a su casa. diciendo, entonces su mujer le pregunta por qué estaba tan feliz, a qué se debía tanta felicidad. Y ahí es donde explica a Sancho que nuevamente iba a salir a las aventuras Con su amo. con su amo Don Quijote Y que tenía- y que Esperaba pues ganar los los otros 100 escudos escudos de para, Como ya los había como ya los gastado. había ganado para volver Eso. a Ajá. Pero él estaba también muy triste porque Porque le iba a iba a tener que dejar a dejar. sus hijos y a su mujer otra vez. Entonces, bueno, sí que estaba confundido, que no se sentir felicidad o tristeza, pero que a fin de cuentas tenía la esperanza de ganar otros 100 escudos. Entonces mandó a su mujer a preparar su jumento de allí a Ajá, 3 3 días. ya 3 días. Y dice que si no pensase antes de mucho tiempo verse gobernador de una ínsula, caería muerto, a lo que Teresa pasó. Caería muerto pues. Y Teresa le dijo que mirara que Sanchico ya tenía 15 años, que los escuderos andaban que, no que comían. tenía 15 años cabales. Y le decía que Mari Sancha Era su estaba, sí, que era su hija, estaba muy ansiosa por casarse. Y ya ese tema de casarse también fue una gran polémica entre Sancho Sí, y Teresa. porque todo el capítulo se menciona el tema del casamiento de su hija. Con Ya su que hija. Sánchez la quería volver condesa. Sí, Ajá. y porque pues sí, Sancho soñaba mucho y todo eso, pero también podemos observar que su mujer, que Teresa, ya estaba como acostumbrada a la pobreza y que en realidad no quería salir de Ajá, ahí. porque hay un refrán, perdón, que dice, cuando Sancho dice que se caería muerto, la mujer le dice que viva la gallina aunque sea con su pepita. La pepita Ajá. es como un tumor de, Sí. Exacto. de la gallina, entonces lo que quiere decir es que aunque viva con muchos que no malestares la y deja mucha pobreza, caraquear. ajá, que sí, aunque viva con muchas incomodidades, mucha pobreza, que él siguiera pues ajá, viviendo. que no siga sé. viviendo como nació, o sea, Ajá. con eso o con la pobreza y, Y todo además, ese tipo de y además cosas. no estaba de acuerdo con que la hija se casara con un conde porque decía que cuando se casaran entonces el conde le iba a insultar y le iba a decir que venía de unos Sí. orígenes muy bajos. y Que les iba iban a Así decir como paterrones o Hija pelarrucas, de sí, paterrones y pelarruecas. eran entonces pelarruecas. que lo de Pelarruecas. casar, pues que la hija se casara, que lo dejara en cargo, pues que lo dejara a cargo de lo ella. dejara a cargo Así de- como en la historia de Y que, Dorotea. y que ella la quería Ajá. casar con López Tocho y Ajá. no sé cuánto. López López Tocho, que era un igual a ella. Ajá, que era un vecino, porque Ajá. incluso había decidido que al hijo de tu Había vecino, dicho.
había dicho que el hijo de tu vecino, ábrele la puerta. Ajá, Entonces, y el vecino se llamaba Juan Tocho. Espera. Bueno, hay una parte en la que mencionan como unas telas que dice que si de los suecos la sacáis a chapines y de saya parda de cartorceno a verdugo y saboyanas de seda y un montón de cosas así, son cosas contrarias, es decir, telas de humildes y telas de gente rica y con poder. Como cuando nombraban también a Don Quijote, que decían que los hidalgos, cuando Don Quijote se había vuelto caballero andante, pero que en realidad los demás hidalgos decían que no podía pasarse de hidalgo a caballero, ¿sí se acuerdan? Ajá, sí. Que es lo mismo, que no podía usar ese tipo de ropas y que no podía usar ropas rotas ni nada por el estilo. Además, Teresa dice que que ella no necesita de dones ni de donas que pesen tanto que no pueda cargar con ellos. Y que no lo iba a hacer con sus 7 o 5 sentidos puestos. Ah, y resulta que cuando dice 5 o 7 sentidos puestos, era que en esa época a los 5 sentidos normales se le sumaba el sentido común y el de la memoria, como dato interesa. Entonces, entonces ahí Teresa como que se empieza como a enojar y dice que se vaya con su Don Quijote, que quién sabe quién le puso ese don que no tenían sus padres ni abuelos. Entonces empieza como a estar en cólera, o como a enojarse. Entonces, en esa discusión se menciona un aspecto importante en el contexto de la obra y es cuando Teresa Panza, cansada de discutir, dice: pero otra vez os digo que hagáis lo que os dé gusto, que con esa carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus maridos. Ajá. Un aspecto de machismo. De machismo de la época. Obedientes a sus maridos aunque sean unos porros, o sea, unos tontos. Y ya al Sí, final exacto, Teresa le dice a Sancho que se lleva al hijo. Casi, Y que si entonces se va a volver a ir, que haga algo productivo por el hijo Y que si va a le nombrar, enseñe cosas. y que si va a nombrar a la hija Condensa, ella ya la da por muerta. Sí, Ajá. sí. Entonces a Sancho le da como mucha nostalgia eso y entonces, o sea, a él no se le quita de la idea de casarse, pero lo que De casarla. de casarla, él no se le quita la idea de casarla y lo que hace, Es decirle- entonces lo que dice es que entonces la va a casar mucho tiempo después para que ella no se sienta mal y no vea como la hija muerta, o sea, él igual la va a casar, pero va a esperar como cierto ¿Verdad? tiempo para Como que como para que va a que dejar que Teresa no pase se el siente tiempo. mal, Va a no dejar se que sienta pase el mal. tiempo y ya después casa a su hija. Pues eso. O sea, pero bueno, entonces ahí ya terminó. Bueno, aquí un dato ¿Qué era, curioso es que en lo último Teresa le responde con todo esto a Sancho con un refrán que era: quien te cubre te descubre. Y pues anteriormente también había una corrección en la que Teresa dice revuelto y en realidad lo que quería decir era resuelto. Entonces otra vez como si Sancho estuviera imitando al Quijote, como en su... Cierto que Entonces dice- a forma de Sancho actuar. como que no le gusta que lo corrijan, pero él sí va y corrige. Ajá. Ya Es como que Pero Don como Quijote que- cambió a Sancho. Exacto. O se Don Quijote. equilibraron como sus Y es como si- personalidades, porque en parte del Quijote también es un poco más cuerdo que Sí, antes. es como... Sí, Sí, es como más que- consciente de como- lo que pasa. Pero, o sea, no lo tomemos como que es más consciente de lo que pasa. Porque no sé si se acuerdan que en la primera parte hubo una ocasión en la que nosotros pudimos notar que el Quijote hacía las cosas a su conveniencia. O sea, él estaba loco a su Ah, sí, conveniencia. sí, Y también ahí Que decía que la locura era parte de que En ellos la- cogían la fama y eso. en la parte en que Sancho dice que a él no le faltará dinero, que porque a los gobernantes les prestan dinero, entonces que vista a sus hijos de una buena forma, A su hijo. a su A su hijo para que simule ser lo que debería Lo ser. que debería de ser. Y no lo que Pero es. entonces, ¿quién cambió más? ¿Don Quijote cambió más a Sancho o Sancho cambió más a Don Quijote? No, Don a Quijote a Sancho. Sancho. Porque igual, Mil como veces. dice Julie, Quijote ya estaba, él era como, no sé, como por aparentar su como- locura. O sea que Don como Quijote por nunca ganar cambió, fama. ¿cierto? No. O sea que Don Quijote no es loco. No, Pues es Don que hay Quijote muchas no es loco, Don contradicciones. Quijote es avispado. Ajá. Él piensa ganar fama a costa de De hacer su creer a todo el locura, mundo Exacto. que que es loco. loco. Y él se aprovecha mucho de eso para no pagar. Y ahí para también hacer- podemos concluir con que Sancho de Juan Quijote para ya comenzar con su partida. Así ya la tercera salida. Ah, sí. Entonces ya aquí termina el Capítulo capítulo. 5. Ah, Se nos había olvidado Ay, un pequeño sí. detalle que era el de... Era el El de- apellido de Teresa, Sí. que en la discusión pues está Esa dice alcanzó a que- nombrar un apellido Cascavo. Cascarro. Cascajo. Cascado, que era el apellido de su padre. Entonces él dice que si ella fuera soltera, entonces se llamaría Teresa Cascajo.
Y antes de eso ella dice que Teresa me pusieron en el bautizo, que es un nombre monto y escueto, sin añadiduras. Mi padre Cascajo y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza. Qué buena razón me han de llamar Teresa Cascajo. Bueno, Pero es que yo no se las dice. venga, pero entonces en ese capítulo hubo como varias citas en latín, ¿cierto? Por ejemplo, esa de, ¿cómo era que decía? Al cuando bonus dormitat Homeros, que significaba algunas veces dormital bueno de Homero, y stultorum infinitus es números, que significa el números de los tontos es infinito. Y esa de Homero es como de una historia, ¿cierto? La de Homero la ponen cuando estaban dando el ejemplo de que un poeta debe escribir, de que un poeta escribe lo que debería ser y un historiador lo que en realidad es. Eso lo dicen ahí porque están diciendo que a veces dormita Homero, o sea que él a veces se equivoca cuando escribe las cosas. No, listo. Bueno, entonces ya yo creo que aquí se acaba literalmente el capítulo. ¿El capítulo qué? 5. Y ya En el próximo en el próximo encuentro audio vamos a hacer el capítulo 6.